En un pequeño pueblo cubierto constantemente por polvo y humo vivía Mateo. Un hombre humilde de 38 años que trabajaba desde niño dentro de una mina de carbón. Su rostro estaba marcado por el cansancio, sus manos llenas de heridas, y sus pulmones comenzaban lentamente a deteriorarse por tantos años respirando tierra y humo bajo la montaña. Pero aún así, cada mañana despertaba antes del amanecer, porque tenía una familia que dependía completamente de él. Su esposa Clara, y sus 2 hijos pequeños, Samuel y Lucía, vivían en una casa vieja de madera al borde del pueblo. El techo tenía goteras, las paredes estaban desgastadas, y muchas noches apenas había suficiente comida para cenar. Pero a pesar de la pobreza, había amor, muchísimo amor. Mateo adoraba a sus hijos. Aunque llegara agotado del trabajo, siempre encontraba fuerzas para jugar un rato con ellos. Samuel soñaba con convertirse algún día en maestro, y Lucía decía constantemente que quería comprarle una casa grande a su papá para que nunca más trabajara en la mina. Aquellas pequeñas palabras eran lo único que mantenía vivo a Mateo, porque la mina era un infierno, un lugar oscuro, caliente y peligroso, donde los hombres trabajaban durante horas interminables por un salario miserable. Y el dueño de todo aquello era don Ricardo Salvatierra, el hombre más rico del pueblo. Un patrón frío, ambicioso y completamente obsesionado con el dinero. Mientras los mineros apenas sobrevivían, él vivía en una enorme mansión rodeado de lujos. Nunca bajaba personalmente a la mina, pero exigía cada vez más producción, más horas, más sacrificio, sin importarle cuántos hombres enfermaban o morían bajo tierra, porque para él, los mineros eran reemplazables. Una mañana, Mateo llegó al trabajo con fiebre y una fuerte tos. Apenas podía respirar correctamente. Su amigo Julián lo observó preocupado. «Deberías descansar». Mateo negó lentamente. «Si no trabajo hoy, mis hijos no comen mañana». Aquella frase resumía perfectamente la realidad de todos los hombres allí. Trabajaban no porque quisieran, sino porque la pobreza no les dejaba otra opción. Ese mismo día ocurrió un derrumbe pequeño dentro de uno de los túneles. Las piedras comenzaron a caer violentamente. Los hombres corrieron desesperados, y por segundos horribles parecía que varios quedarían atrapados. Mateo logró ayudar a Julián a salir justo antes de que parte del túnel colapsara. Pero cuando finalmente llegaron afuera, don Ricardo apareció furioso, no preocupado, no asustado, furioso. ¿Por qué dejaron de trabajar? Los mineros lo miraron incrédulos. Uno de ellos señaló el derrumbe. Pudimos haber muerto, pero don Ricardo respondió algo que llenó de rabia a todos. Mientras respiren, pueden seguir trabajando. Aquellas palabras destruyeron emocionalmente a Mateo, porque comprendió que para aquel hombre su vida no valía absolutamente nada. Esa noche regresó a casa completamente agotado, cubierto de polvo negro. Lucía corrió inmediatamente a abrazarlo, pero Mateo soltó un pequeño quejido de dolor. La espalda lo estaba matando. Clara lo observó preocupada mientras servía una sopa sencilla. «Te estás acabando poco a poco». Mateo intentó sonreír. «Estoy bien», pero todos sabían que era mentira. Después de cenar, Samuel se acercó emocionado con un dibujo. Había dibujado a Mateo como un héroe saliendo de una mina mientras sostenía un enorme diamante brillante. El hombre soltó una pequeña risa cansada. «¿Y eso qué es?». Samuel sonrió. «Un tesoro, porque tú siempre dices que debajo de la tierra pueden existir cosas increíbles». Mateo acarició suavemente la cabeza de su hijo, pero en el fondo sintió tristeza, porque llevaba 20 años cavando bajo aquella montaña, y jamás encontró nada valioso, nada que pudiera cambiar su vida. Solo carbón, dolor y sufrimiento. Sin embargo, el destino estaba preparando algo completamente inesperado. Días después, don Ricardo anunció una expansión peligrosa hacia una zona más profunda de la mina. Muchos trabajadores tenían miedo, porque aquella área era inestable y extremadamente riesgosa. Pero el patrón no quiso escuchar advertencias. «Ahí abajo hay algo grande», dijo obsesionado, «y lo encontraremos aunque tenga que trabajar día y noche». Los hombres comenzaron jornadas brutales. 12, 14 horas, sin descanso suficiente. Mateo regresaba cada vez peor a casa, tosiendo sangre algunas veces escondido para que Clara no lo viera. Pero aún así seguía bajando diariamente a la mina, porque amaba demasiado a su familia. Una madrugada, mientras trabajaban en uno de los túneles más profundos, ocurrió algo extraño. Mateo golpeó accidentalmente una pared rocosa, y escuchó un sonido completamente distinto. Hueco, metálico. El hombre frunció el ceño confundido. Volvió a golpear cuidadosamente, y entonces una pequeña parte de roca se desprendió. Lo que vio después le hizo dejar de respirar por unos segundos. Había algo brillante incrustado dentro de la piedra. No parecía carbón, no parecía mineral común, era algo mucho más extraño.
mucho más valioso. Mateo observó aquella luz bajo la oscuridad de la mina mientras el corazón comenzaba a latirle con fuerza. Porque en ese instante todavía no lo sabía. Pero aquel descubrimiento estaba a punto de cambiar completamente su vida. Y también revelar la verdadera monstruosidad de don Ricardo. Mateo permaneció inmóvil observando aquel extraño brillo incrustado dentro de la roca. La pequeña luz reflejaba destellos azulados bajo la oscuridad del túnel. Su respiración comenzó a acelerarse. Porque en 20 años trabajando dentro de aquella mina, jamás había visto algo parecido. Julián se acercó confundido. ¿Qué encontraste? Mateo rompió cuidadosamente más roca alrededor usando el pico. Y poco a poco apareció una enorme piedra cristalina enterrada profundamente dentro de la montaña. No era carbón, no era hierro, parecía una especie de mineral precioso. Algo extremadamente raro. Los hombres comenzaron a murmurar nerviosos. Porque todos entendían lo mismo. Aquello podía valer muchísimo dinero. Pero antes de que pudieran reaccionar, uno de los supervisores apareció inmediatamente. Y al ver el descubrimiento abrió los ojos con desesperación. Nadie toque eso. Corrió rápidamente fuera del túnel para avisar a don Ricardo. Mientras tanto, Mateo observaba aquella piedra sintiendo algo extraño dentro del pecho. Por primera vez en años, sintió esperanza. Quizás aquello podría cambiar su vida. Quizás finalmente podría sacar a su familia de la pobreza. Quizás sus hijos no tendrían que crecer condenados a la misma miseria. Pero aquella ilusión duró muy poco. Menos de una hora después, don Ricardo llegó acompañado de varios hombres armados. Y apenas vio el mineral, sus ojos se llenaron de ambición. Una ambición enfermiza. El patrón caminó lentamente alrededor del hallazgo sin poder ocultar la emoción. «Dios mío», murmuró, luego volteó inmediatamente hacia los mineros. «Desde este momento nadie hablará de esto». Los hombres intercambiaron miradas incómodas. Pero don Ricardo continuó con tono amenazante. «El que abra la boca, pierde el trabajo». Mateo sintió un enorme nudo en el estómago. Porque entendió perfectamente lo que ocurriría. Don Ricardo se quedaría absolutamente con todo. Aquella misma noche, la mina fue cerrada completamente al público. Llegaron ingenieros, guardias, especialistas, y rápidamente comenzaron excavaciones secretas en la zona. Los rumores crecieron por todo el pueblo. Pero nadie sabía realmente qué habían encontrado. Mientras tanto, Mateo seguía trabajando jornadas inhumanas dentro de aquella área restringida. Ahora las condiciones eran todavía peores. Más presión, más peligro, más amenazas. Don Ricardo estaba obsesionado, porque según los expertos, aquella piedra podía formar parte de uno de los yacimientos minerales más valiosos encontrados en décadas. Y la ambición terminó consumiéndolo completamente. Una madrugada, Mateo regresó a casa casi sin poder caminar. Clara se alarmó al verlo toser sangre nuevamente. «Tienes que ir al médico». Pero Mateo negó lentamente. «No tenemos dinero». Samuel y Lucía observaban todo desde la mesa en silencio. Asustados, porque cada día su padre parecía más enfermo. Aquella noche Lucía abrazó a Mateo mientras él intentaba descansar. «Papá, ¿la mina va a matarte?» El hombre sintió el corazón romperse. Porque aquella pequeña niña estaba comenzando a entender la realidad. Y aún así, intentó sonreír. Todavía no, pero en el fondo sabía que su cuerpo estaba llegando al límite. Días después ocurrió algo todavía más terrible. Uno de los mineros llamado Ernesto quedó atrapado tras un derrumbe mientras trabajaban cerca del nuevo yacimiento. Los hombres corrieron desesperados pidiendo ayuda. Pero don Ricardo dio una orden que dejó a todos horrorizados. «Sigan trabajando». Julián explotó inmediatamente. «Ernesto sigue vivo ahí abajo». Pero el patrón respondió fríamente. «Cada minuto detenido nos cuesta dinero». Aquellas palabras llenaron de rabia a Mateo. Porque Ernesto tenía esposa, hijos, una familia esperando que regresara vivo. Y aún así, para don Ricardo solo era una pérdida económica más. Esa noche los mineros finalmente lograron sacar el cuerpo de Ernesto. Pero ya era demasiado tarde. Había muerto aplastado bajo las rocas. Todo el pueblo quedó devastado. Su esposa lloraba desconsoladamente durante el funeral mientras sus hijos pequeños abrazaban el ataúd. Mateo observaba la escena sintiendo algo romperse dentro de él. Porque entendió una verdad horrible. La mina terminaría matándolos a todos tarde o temprano. Y don Ricardo jamás se detendría. Después del entierro, varios trabajadores comenzaron a hablar en secreto. Querían denunciar las condiciones de la mina, las amenazas, los abusos, pero todos tenían miedo, porque don Ricardo controlaba prácticamente todo el pueblo. La policía, los políticos locales, incluso algunos médicos, y cualquiera que se opusiera terminaba perdiéndolo todo. Sin embargo, Mateo comenzó lentamente a cambiar. Ya no sentía solamente cansancio. Ahora sentía rabia.
porque comprendió que llevaba toda su vida sacrificándose mientras otros se enriquecían destruyendo hombres humildes. Una noche, mientras observaba dormir a sus hijos, tomó una decisión silenciosa. No permitiría que Samuel creciera dentro de aquella mina, ni que Lucía pasara hambre toda su vida. Debía encontrar una salida. Como fuera, al día siguiente regresó nuevamente a la excavación profunda. Pero algo extraño comenzó a ocurrir. Mientras removían más roca alrededor del hallazgo inicial, descubrieron algo todavía más increíble. No era solo una piedra. Había cientos, quizás miles, todo un enorme depósito mineral escondido dentro de la montaña. Los especialistas comenzaron a hablar emocionados. Aquello valía millones, millones, y don Ricardo prácticamente perdió la cabeza de ambición. Ordenó jornadas todavía más brutales. Ahora los hombres trabajaban casi sin descanso. Algunos comenzaron a desmayarse por agotamiento. Otros enfermaban gravemente, pero nada parecía importarle. Mateo observaba todo con creciente desesperación, hasta que una noche encontró accidentalmente algo que cambiaría completamente el rumbo de la historia. Mientras cargaba herramientas cerca de la oficina privada de don Ricardo, escuchó una conversación, y lo que oyó, le heló completamente la sangre, porque el patrón planeaba cerrar la mina después de extraer el mineral, sin pagar nada extra a los trabajadores. Y peor aún, planeaba abandonar el pueblo dejando a cientos de familias muriendo de hambre. Mateo sintió el corazón llenarse de rabia, pero también de miedo, porque acababa de descubrir la verdadera monstruosidad del hombre para quien había sacrificado toda su vida. Y desde aquel momento, todo comenzó a volverse muchísimo más peligroso. Desde aquella conversación, Mateo ya no pudo volver a mirar la mina de la misma manera. Cada túnel oscuro, cada roca, cada gota de sudor derramada por los trabajadores, ahora le parecía todavía más injusta, porque mientras hombres humildes destruían lentamente sus cuerpos bajo tierra, don Ricardo planeaba hacerse multimillonario abandonándolos a todos. Aquella noche casi no pudo dormir. Observó a Samuel y Lucía profundamente dormidos sobre el viejo colchón desgastado. Y sintió un enorme miedo dentro del pecho, porque entendió que si seguía trabajando allí, tarde o temprano sus hijos terminarían solos, sin padre, exactamente igual que los hijos de Ernesto. A la mañana siguiente, Clara notó inmediatamente que algo ocurría. Mateo estaba demasiado callado, demasiado serio. ¿Qué pasa?, preguntó preocupada. El hombre dudó varios segundos, pero finalmente decidió contarle la verdad. Le habló sobre el enorme yacimiento, sobre la codicia de don Ricardo, y sobre el plan de abandonar el pueblo después de enriquecerse. Clara sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. ¿Y qué vas a hacer? Mateo bajó lentamente la mirada, porque ni él mismo lo sabía. Denunciar aquello era extremadamente peligroso, pero quedarse callado también significaba condenar a cientos de familias. Durante los días siguientes, la tensión dentro de la mina se volvió insoportable. Ahora había guardias vigilando constantemente. Nadie podía hablar, nadie podía acercarse demasiado a las excavaciones principales, y cualquier trabajador que hiciera preguntas era amenazado inmediatamente. Una tarde, Julián se acercó nervioso a Mateo mientras descansaban unos minutos. Escuché que van a despedir a varios cuando terminen de sacar el mineral. Mateo apretó los puños. No solo despedirlos, piensan destruirnos. Julián lo miró confundido. Entonces Mateo decidió contarle todo. Cada palabra, cada plan de don Ricardo. Y mientras hablaba, el rostro de Julián se llenaba cada vez más de rabia, porque él también tenía hijos, una familia, personas dependiendo completamente de aquel trabajo miserable. No podemos quedarnos callados, murmuró finalmente, pero el miedo seguía siendo enorme, porque todos sabían perfectamente el poder que tenía don Ricardo. Aquella misma noche ocurrió algo terrible. Uno de los mineros más jóvenes llamado Tomás comenzó a sentirse mal dentro del túnel profundo. Apenas podía respirar, llevaba semanas trabajando jornadas brutales sin descanso. Mateo intentó ayudarlo a salir, pero don Ricardo apareció furioso. Que vuelva al trabajo. Mateo explotó inmediatamente. Se está muriendo. Por primera vez enfrentó directamente al patrón. Todos los trabajadores quedaron en silencio, porque nadie se atrevía jamás a hablarle así. Don Ricardo caminó lentamente hasta quedar frente a Mateo, y con mirada fría respondió: si no te gusta, puedes largarte. Aquellas palabras llenaron de impotencia a Mateo, porque ambos sabían la verdad. No podía irse, no mientras sus hijos dependieran completamente de él. Tomás finalmente colapsó minutos después, y aunque lograron sacarlo afuera, el médico confirmó algo devastador. Sus pulmones estaban destruidos. Nunca podría volver a trabajar normalmente. El muchacho apenas tenía 26 años. Aquella noticia destruyó emocionalmente a todos los mineros, porque comprendieron que cualquiera de ellos podía terminar igual, o peor. Esa noche,
Mateo regresó más roto que nunca. Mientras cenaban una pequeña ración de arroz, Samuel habló emocionado sobre la escuela. La maestra dice que soy muy bueno para matemáticas. Mateo sonrió cansadamente. Eso es bueno, hijo. Samuel bajó lentamente la mirada. Y luego preguntó algo que le atravesó el alma. ¿Crees que yo también tendré que trabajar en la mina? El silencio llenó inmediatamente la casa. Clara observó a Mateo angustiada, porque aquella pregunta representaba el mayor miedo de ambos. Y entonces Mateo respondió con firmeza. No. Samuel lo miró sorprendido. Mateo respiró profundamente. Haré lo que sea necesario. Pero tú no terminarás ahí abajo. Aquellas palabras salieron directamente desde el fondo de su corazón, porque en ese instante tomó una decisión definitiva. Debía detener a don Ricardo. Como fuera, días después, algo completamente inesperado ocurrió. Mientras trabajaban en una de las nuevas excavaciones profundas, Mateo encontró accidentalmente una vieja caja metálica atrapada entre rocas antiguas. Parecía llevar décadas enterrada. Los demás trabajadores comenzaron a observar curiosos. Mateo logró abrirla cuidadosamente usando herramientas. Y lo que encontraron dentro dejó a todos completamente paralizados. Había documentos antiguos, mapas, y fotografías extremadamente viejas de la mina. Pero también había algo más. Cartas, firmadas por el propio padre de don Ricardo. En ellas se hablaba de accidentes ocultados, muertes encubiertas, y explotación ilegal de trabajadores durante décadas. Mateo sintió la respiración acelerarse, porque acababa de encontrar pruebas capaces de destruir completamente a la familia Salvatierra. Julián lo observó nervioso. ¿Qué vas a hacer? Mateo permaneció varios segundos en silencio, porque entendía perfectamente el peligro. Si don Ricardo descubría aquello, podrían desaparecer, pero también sabía algo más importante. Era la primera vez en toda su vida que tenía una oportunidad real de cambiar algo. Una oportunidad para proteger a su familia. Y también a todas las familias del pueblo. Entonces guardó lentamente las cartas dentro de su chaqueta. Y en ese momento, sin darse cuenta, uno de los guardias de la mina los observaba desde el fondo del túnel. El corazón de Mateo latía con fuerza mientras escondía las cartas dentro de su chaqueta. Sabía perfectamente que aquello podía cambiarlo todo, pero también entendía algo aterrador. Si don Ricardo descubría que tenía esas pruebas, jamás lo dejaría salir vivo de la mina. El ambiente dentro del túnel comenzó a sentirse pesado, oscuro, peligroso, y cuando Mateo levantó lentamente la mirada, vio al guardia observándolos desde el fondo. El hombre desapareció inmediatamente entre las sombras. Julián palideció. Nos vio. Mateo sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo, porque entendió que el tiempo se había acabado. Aquella misma noche, mientras los trabajadores salían de la mina, varios hombres armados bloquearon la salida. Y detrás de ellos apareció don Ricardo, con una expresión fría y furiosa. Quiero hablar con Mateo. Todos los mineros guardaron silencio. Mateo avanzó lentamente mientras sentía el miedo consumiéndolo por dentro. Don Ricardo se acercó hasta quedar frente a él. Dicen que encontraste algo que no te pertenece. Mateo apretó los puños, pero no respondió. Entonces el patrón sonrió ligeramente. Una sonrisa llena de amenaza. Escúchame bien. Todo lo que existe bajo esta montaña es mío, incluyendo la vida de los hombres que trabajan aquí. Aquellas palabras hicieron hervir la sangre de Mateo, porque durante años soportó humillaciones, explotación, dolor, pero aquella noche comprendió que el silencio solo seguiría destruyendo más familias. Entonces habló, por primera vez sin miedo. No somos animales. El ambiente quedó completamente inmóvil. Nadie se atrevía a respirar. Don Ricardo lo observó con furia creciente. Y Mateo continuó, muchos hombres murieron aquí abajo mientras usted se hacía rico. Padres, hijos, esposos, y nunca le importó. El rostro del patrón se endureció completamente. Ten cuidado con lo que dices. Pero Mateo ya no podía detenerse, porque llevaba demasiados años tragándose el dolor. Usted no construyó esta mina. La construimos nosotros con nuestra sangre. Los trabajadores comenzaron a observarlo con emoción, porque Mateo estaba diciendo todo aquello que ellos jamás se atrevieron. Entonces don Ricardo explotó. Lléveselo. Los guardias avanzaron inmediatamente, pero algo inesperado ocurrió. Julián se interpuso, y después otro minero, y otro más, hasta que decenas de trabajadores quedaron frente a Mateo, protegiéndolo. Don Ricardo quedó completamente sorprendido, porque por primera vez los hombres dejaron de tener miedo, y eso lo enfureció todavía más. Aquella noche comenzó un verdadero caos en el pueblo. Los mineros finalmente revelaron todo. Las muertes ocultadas, las amenazas, la explotación, y Mateo entregó las cartas antiguas a un periodista local que llevaba años investigando secretamente a la familia Salvatierra. La noticia explotó rápidamente. Llegaron autoridades,
reporteros, inspectores, y en cuestión de días, todo el imperio de don Ricardo comenzó a derrumbarse. Las pruebas eran demasiado graves. Décadas enteras de corrupción y abuso quedaron expuestas. El hombre más poderoso del pueblo finalmente cayó. Pero mientras todos celebraban, Mateo empeoraba. Los años dentro de la mina habían destruido completamente sus pulmones. La tos ahora era constante, dolorosa, y cada vez le costaba más respirar. Clara comenzó a asustarse muchísimo, porque entendía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Una tarde, mientras Samuel hacía tarea junto a la mesa, escuchó a su padre toser sangre nuevamente. El niño quedó paralizado. «Papá». Mateo intentó sonreír, pero Lucía comenzó a llorar inmediatamente, porque incluso siendo pequeña entendía que algo malo estaba pasando. Días después, los médicos confirmaron la peor noticia. La enfermedad pulmonar estaba muy avanzada. Demasiados años respirando polvo tóxico dentro de la mina. Ya no había mucho que hacer. El mundo de Clara se derrumbó completamente. Y Mateo sintió un dolor inmenso. No por él, sino porque después de toda una vida luchando, quizás no tendría tiempo suficiente para disfrutar realmente a su familia. Sin embargo, algo increíble comenzó a ocurrir. Gracias al escándalo de la mina, varias organizaciones ayudaron al pueblo. Las familias de los mineros finalmente recibieron compensaciones. Se abrieron nuevas oportunidades de trabajo. Y Samuel consiguió una beca escolar gracias a sus excelentes notas. La vida comenzaba lentamente a cambiar. Pero Mateo estaba apagándose poco a poco. Una noche reunió fuerzas para sentarse afuera de la casa junto a Samuel. El viento movía suavemente los árboles mientras observaban el cielo oscuro. Entonces Mateo habló lentamente. «Prométeme algo». Samuel lo miró con lágrimas en los ojos. «Nunca dejes que nadie te haga sentir menos por ser pobre». El niño comenzó a llorar. Mateo sonrió débilmente. «La riqueza de un hombre no está en el dinero. Está en el corazón». Aquellas palabras quedaron grabadas profundamente dentro de Samuel. Los días siguieron pasando, y aunque Mateo ya casi no podía caminar correctamente, intentaba disfrutar cada pequeño momento con sus hijos. Los abrazaba, les contaba historias, los hacía reír, como si quisiera dejarles suficiente amor para toda la vida. Una madrugada, Samuel despertó escuchando la tos desesperada de su padre. Corrió asustado junto a Clara, y encontró a Mateo respirando con muchísima dificultad. El hombre observó lentamente a sus hijos, y aunque estaba muriendo, sonrió, porque por primera vez en toda su vida, sentía paz. Tomó la mano de Clara. Luego miró a Samuel y Lucía. «Todo lo hice por ustedes». Aquellas fueron una de sus últimas palabras. Minutos después, Mateo falleció, y el dolor destruyó completamente a la familia. Todo el pueblo asistió al funeral, porque todos sabían la verdad. Mateo no solo había sido un minero pobre, había sido el hombre que tuvo el valor de enfrentarse a la injusticia cuando todos tenían miedo. Años después, Samuel creció recordando cada sacrificio de su padre, y cumplió aquella promesa silenciosa que hizo el día de su muerte. Estudió muchísimo, trabajó duro, y terminó convirtiéndose en abogado defensor de trabajadores explotados, porque jamás olvidó lo que la mina le arrebató a su familia. Una tarde, ya siendo adulto, regresó al antiguo terreno donde antes estaba la mina. Ahora era un memorial para todos los trabajadores fallecidos. Samuel observó el nombre de Mateo grabado en piedra, y comprendió finalmente la gran lección que su padre le dejó. Un hombre humilde puede morir pobre, pero jamás será pequeño si vivió luchando por quienes ama. Porque el verdadero tesoro que Mateo encontró dentro de aquella montaña no fue el mineral, fue descubrir el valor de su propia dignidad, y entender que ningún dinero vale más que la vida humana. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete, porque aquí, cada historia puede cambiar tu forma de ver la vida.